Bienvenidas al podcast de Chica Verdadera para ti, mamá. Juntas aprenderemos y disfrutaremos con conversaciones sobre cómo criar a nuestras hijas basadas en la palabra de Dios. Porque la lucha es real, pero ¿sabes qué? No estás sola. Soy Ibelis Malavé y junto a mi amiga Marlene Luna estaremos conversando sobre cómo enseñarle a nuestras hijas a vivir en la verdadera gracia de Dios sin que el pecado quite la intimidad que ellas pueden tener con Él. Así que Marlene, pues vamos a iniciar con esto. Todas nosotras como madres podemos proponernos es aprender a crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Aprender a entender lo que es la verdadera gracia, enseñarle a nuestras hijas a caminar por esa gracia que el Señor nos ha dado a nosotras, para nosotros poder vivir una vida en abundancia, como Él quiere que nosotros vivamos. Amén. Es así. Así que, ¿qué tal si vamos a leer rapidito un versículo que me encanta, Ibe, que está en Romanos 5, 6 al 8, y dice lo siguiente: cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecía a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Tan importante esta verdad, Ibe, y cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder compartir esta verdad con nuestros hijos, de que sepan que Cristo no esperó que nosotras fuéramos perfectas para venir a salvarnos, sino todavía estuviéramos aquí esperando, ¿verdad? Sino que Él lo hizo por amor a nosotros, por su gracia hacia nosotros. Y yo recuerdo una vez que mi hija Lisbeth se enojó conmigo por algo que yo le llamé la atención, y la forma en que yo reaccioné o la forma en que yo le llamé la atención, luego de que la procesé y hablé con el Señor y todo, me di cuenta que no fue la forma correcta. Sin embargo, ella estaba muy acongojada, o sea, cuando una persona está llorando así, con hipío así, muy entristecida, muy confrontada. Y recuerdo que ella se fue a la habitación y ella estaba ahí llorando. Y yo me acerqué a ella y claro, le pedí perdón, pero ella sabía que había una consecuencia de lo que ella había hecho. Y yo recuerdo acercarme a ella y mirarle a los ojos y decirle: mi amor, yo sé, yo no soy perfecta. Yo tengo un Dios, claro, que es perfecto, pero déjame decirte que te amo, que todo va a estar bien. Y la abracé. Y en ese momento, te dije que ella estaba con hipío, ¿verdad? Pero en ese momento era como que ella respiró profundo y como que en ese momento ella me miró y como que se desplomó, así como que ya todo está bien. Y yo creo que así mismo es el Señor con nosotros cuando fallamos. Sí. Cómo Él nos extiende de su gracia, de su perdón a nosotros, y cómo muchas veces, sabiendo nosotros que por nuestro pecado, ¿verdad?, tenemos consecuencias. Saber que contamos con un Dios de oportunidades, que nos perdona, que nos ama, que nos extiende gracia y favor. Hay otro versículo que quiero leer también, que está en Romanos 6, del 1 al 2. ¿Tú puedes leerlo, Ibe? Claro que sí. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Y aquí Pablo nos está diciendo entonces que sí, es por la gracia de Dios que nosotros podemos acercarnos a Él, ¿verdad? Para poder recibir la salvación sin importar lo que nosotros hayamos hecho. Pero para nosotras que ya caminamos con Dios, que ya nos congregamos, que estamos en la iglesia, que estamos sirviendo al Señor, ¿qué significa esa gracia de Dios? La gracia no es algo que usamos como una licencia para pecar o antes de pecar, ¿verdad? Sino que es algo que nosotros recibimos luego de haber pecado. La Biblia es muy clara cuando nos dice que usar consistentemente la gracia de Dios como una excusa para pecar no está bien. Y aquí en Romanos 6, 15 al 16 dice lo siguiente: entonces, ¿qué?
¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Y quizás alguna de nosotras nos ha pasado que últimamente nuestras hijas quizás no están obedeciendo, quizás están teniendo una mala actitud en el colegio y ya te llegaron los reportes de que están pasando cosas por ahí. Quizás tú le dijiste que no hiciera algo y rompió eso que tú le dijiste que no tocara. Pueden estar pasando muchísimas cosas. Sin embargo, cuando tú puedes ver esa carita asustada porque sabe que va a obtener una consecuencia y tú extiendes esa gracia. La recibes con juguito. Le recibes de forma que ella no espera. No espera ni tampoco merecía. Porque de ahí es donde viene la gracia. Así es. Donde el Señor nos, como dijo el primer versículo que tú estabas leyendo, donde Él muestra su amor amándonos, aun cuando yo era una pecadora. O sea que su amor hacia mí no fue cuando ya yo decidí darle mi vida a Él y decirle, Señor, límpiame. Ahí no fue que Dios empezó a amarme. Dios me amó antes. Y esto es lo mismo que necesitamos transmitirle a nuestras hijas, que las amamos a pesar de. Quizás podemos ver el mismo ejemplo de lo que tú estabas trayendo con tu hija, como Dios también lo hace con nosotros. O sea, Él sabe que hemos hecho algo mal, pero Él está esperando que nosotros nos acerquemos, porque Él es infinita misericordia, Él es un Dios de gracia, Él es un Dios de amor. Entonces, eso que le estamos haciendo a nuestra hija de darle el juguito o qué sé yo, aun cuando sabemos, no significa que ahora ella va a poder seguir haciendo lo que quiere. Sí. Como quiera vamos a hablar, vamos a tener un tiempo para hablar de las acciones y de lo que pasó. Pero yo quiero decirte que más allá de eso, tú eres amada. Ese es el mensaje que tú querías traer a tus hijas y que nosotras tenemos que traer a nuestras hijas, porque hay que cuidar a nuestras hijas de caer en una falsa gracia. Así es. Y esa gracia, cuando nosotros entendemos la gracia del Señor, es una gracia que también nos lleva a nosotros a no culparnos a cada rato de que caí de nuevo, lo hice otra vez. O sea, cuando corremos en arrepentimiento a la presencia del Señor, cuando oramos y somos perdonadas por el Señor, mi hermana, esa gracia del Señor es la que nos redime, esa gracia del Señor es la que nos lleva a estrechar nuestra relación con Él y a darnos cuenta de que Él nos ama, como tú mencionabas, a pesar de. Hay una frase muy famosa que yo la aprendí en mi escuela de misiones, déjame ver si lo encuentro por aquí, pero que decía que yo no tengo que hacer nada para que Dios me ame más o para que me ame menos. Ya Él me ama y ya Él me escogió con un propósito. Y quiero seguir leyendo un versículo aquí que está en Lucas 14:33 y dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y aquí como mamás, Ibe, es tan importante que nosotras podamos enseñar a nuestras hijas que la gracia y la verdad de Dios van de la mano. Cuando entendemos lo que significa vivir en la gracia de Dios, también entendemos lo que significa vivir en su verdad. Y su verdad es su palabra. Y lo maravilloso que es conocer, vivir, disfrutar de sus promesas y de lo que Él tiene para nosotros. Así que yo sé que necesitamos tener cuidado con este tema, porque como tú mencionaste, hoy en día la gente puede percibir que hay una, ¿verdad? Una licencia o una gracia falsa. Si tú quieres, puedes abundar un poquito sobre eso. Sí, uno de mis pastores siempre dice que cuando tú te pones a mirar cómo Jesús expresa la gracia, es como si es un estándar diferente. Porque cuando vamos a las Escrituras y tú ves que Jesús decía, la ley decía, ahora se hace de esta forma. O sea, es como, para la ley había un estándar, pero ahora el Señor subió el estándar. Quiere decir que cuando nosotros expresamos gracia, es mostrar simplemente el amor
inmerecido que nosotros tenemos. Amén. Pero eso me debería a mí producir un deseo de yo ser diferente. Ujú. O sea, si la gracia lo que me está produciendo a mí es, pues ahora es que me voy a dar gusto porque Dios me ama. Relajarme. Ajá. O sea, en ese proceso, entonces ya eso deja de ser gracia. Ahí estamos siendo unas personas que estamos abusando de la gracia que el Señor nos ha dado, Ujú. ¿verdad? De ese amor inmerecido que nos ha estado, ese regalo precioso que lo usamos en nuestro caminar. Así es. Romanos 8 nos recuerda que dejar que nuestra naturaleza pecaminosa controle nuestra mente nos aleja de la paz y de lo que el Señor nos ofrece. Y Pablo nos dice que aunque aquellos que siguen su naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios, nosotras somos diferentes. Escogemos hacer las cosas de forma diferente. Deseamos tener una relación con Dios. Deseamos estar cerca de Él. Aunque caigamos en pecado, somos conscientes de que necesitamos de Él en nuestras vidas, de que necesitamos de su gracia. Así que recuerden, mamás, que la gracia de Dios es un regalo hermoso que Él nos da, que nos hace volver a Él, incluso en los momentos más difíciles. Y ya casi para cerrar, entre Ibelis y yo queremos compartir algunos consejos prácticos de cómo nosotros podemos mostrar a nuestros hijos ese amor incondicional que Él tiene por nosotros, aún en nuestros peores momentos, ¿verdad? Entonces, así que lo que necesitamos recordar es, lo número 1, recuerda que Dios no se sorprende por tus errores. No, es importante que aunque hayas hecho lo que hayas hecho, Él te ama y Él siempre está ahí para ti, para perdonarte, para darte una nueva oportunidad. Sí, otra de las cosas importantes es aceptar que somos personas que vamos a cometer errores. No somos perfectos, no somos personas perfectas que no vamos a cometer ningún pecado o error. Tenemos que aprender a aceptar eso. Lo que no podemos es quedarnos en ese error. Así es. Necesitamos aceptar, sí, que podemos cometerlo, pero no quedarnos en eso. Y lo tercero es, habla con tus hijos sobre tus experiencias. Cuéntale tu testimonio, cuéntale tu historia. Quizás luchaste con algo y la forma en que el Señor te mostró su amor, te perdonó. Es importante que nuestros hijos sepan eso, que ellos sepan lo que Dios hizo en tu vida y en tu corazón. Y número 4, vive con la certeza que el amor de Dios está en ti. Amén. Y compártelo con otro. Esa misma gracia que tú has recibido del Señor, dásela a conocer a otros. De la gracia que recibiste, ahora dale también. Entonces, imagina los momentos en los que Dios ha tenido tanto amor sobre ti, tanta gracia sobre ti, y esa misma gracia, ese mismo amor, exprésalo a tus hijos. Cada vez que ellos cometan errores, cada vez que ellos hagan algo que no está bien, piensa en esa gracia que Dios ha tenido contigo. Amén. Y recuerda de amar a tus hijos de forma incondicional, así como Dios nos ama a nosotros. Así que, ¿qué tal si oramos, Ibe, para cerrar este tiempo? Así es. Padre, te damos las gracias por cada mamá que ha iniciado, Señor, su compromiso de crecer en el conocimiento y en tu gracia, Señor. Crecer en esas áreas de su vida donde necesita, Señor, simplemente dejarse guiar y llevar por ti. Yo te pido sabiduría sobre cada mamá para que puedan expresar gracia en el momento, Señor, en que disciplinan, en el momento, Señor, en el que están corrigiendo a sus hijas, en el momento, Señor, en el que ellas, Señor, están pasando por un momento difícil con sus hijos. Ayúdalas a extender gracia, ayúdalas a vivir en esa gracia y que ellas puedan, Señor, recibir de ti el mismo amor, Señor, que tú estás expresando a ella, dárselo a sus hijos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú bendigas el corazón de cada mamá que este año se está comprometiendo a expresar gracia. Ayúdala, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Y recuerda, amiga, que no estás sola.